México va en la educación y ese es el futuro de México. Muchas gracias. Bien, estamos en el proceso de algunas intervenciones por escrito. Si hay alguna, por favor, envíenlas, si son tan amables, las edecanes, para que en estos 15 minutos que tenemos se pueda dar lectura a las más posibles. Si quieres, Araceli, te doy 3 o 4 preguntas que hacemos a la gente para que no te puedas ver. ¿Quieres uno? Bien. Vamos a dar lectura a 5 preguntas. Ya nos haces un resumen si eres tan amable. Primera pregunta: ¿en qué cambia la comprensión del fenómeno de tráfico de estupefacientes a partir de la mirada que brindan los derechos humanos? ¿Cuáles son las limitantes a las que se enfrentan estos derechos humanos una vez que sean sometidos a la hegemonía de las voluntades políticas? Una segunda pregunta es: ¿cuál sería la presión internacional en el caso de legalizar las drogas? Una tercera pregunta: ¿cuál sería otra opción para mejorar la situación de México en caso de darse la unificación de un código de procedimientos penales? Yo más bien veo que esta es una pregunta para ti, Carlos, si eres tan amable. También Si usted fuera asesora del próximo presidente de México, ¿cuál sería su estrategia a sugerir? Araceli, ya te consiguió. ¿Cuál cree que sería el mejor método para la legalización de las drogas? ¿Cuál sería la percepción española acerca de México en cuanto a las drogas y cómo es actualmente después de declarar la guerra contra las drogas? De inicio serían estas las preguntas, espero algunas más, trataremos de lograr respuestas. Con estas empezar. Bueno, vamos a la primera. ¿En qué cambia la comprensión a partir de los derechos humanos? Cambia en todo. Es que todo el previsionismo y toda la política internacional de drogas que sale en Naciones Unidas prescinde del enfoque de derechos humanos. En algunos países se están imponiendo coactivamente tratamientos de rehabilitación, lo cual es un sinsentido absoluto. Un sinsentido absoluto. Se impiden, de facto, políticas de reducción de daños. Es el único tratamiento humanitario que existe contra la adicción. Se ve con malos ojos cualquier política de intercambio de cerillas, de sustitución con opiáceos, de utilización de heroína en los casos en los que ya no es posible la deshabituación. El enfoque de derechos humanos lo que dice es que cualquier decisión en materia de drogas, como en tantas otras materias, tiene que tomarse respetándose los derechos fundamentales, cosa que hasta ahora no se hace. Por otro lado, es más que sabido, la prohibición ha tenido un efecto colateral muy relevante, que es impedir el acceso a los medicamentos esenciales a todos los habitantes del planeta. Piensen solo un dato: la morfina, la organización médica, está perfectamente admitida en las Naciones Unidas. El 95% de la que hay en el planeta la consume solo un 5% de la población, un poco más al día. Y en lo que se refiere a lo que sería la comprensión más importante, y vuelvo al tema de la marihuana del que he hablado antes, lo más peligroso, el efecto más peligroso de la marihuana o de fumarse un porro es acabar en la cárcel por ello. Ese es el efecto más peligroso. El castigo del consumo
ya lo he dicho antes, no respeta los derechos fundamentales. Por lo tanto, el enfoque de derechos fundamentales en materia de prohibición sería fundamental. Si tenemos que seguir con la prohibición, al menos que se respeten los derechos. La presión internacional. La legalización no debe de acometerse singularmente en ningún país, porque efectivamente la presión internacional podría ser muy considerable. Se sabe además que mecanismos en las relaciones internacionales, en virtud de los cuales, si se incumple una convención de manera unilateral por un país, se derivan importantísimas sanciones. Por lo tanto, lo de la legalización, que es algo que nos ha venido siguiendo instrucciones, no sabemos cómo se hace, hay que pensarlo. Nadie de los que estamos aquí hemos conocido un mundo sin prohibición. La legalización hay que hacerla en el mismo sitio en el que se ha generado el problema. Tiene que salir de Naciones Unidas. Y esto puede ocurrir de dos formas, fundamentalmente. Voluntariamente Naciones Unidas y quien en Naciones Unidas manda se dan cuenta que, siendo como es, al menos yo así lo creo, inevitable el movimiento tendente a la legalización, más vale liderarlo, y entonces lo lideran, o si no, tendrán que ser, ya lo he dicho antes, aquellos países que yo entiendo que tienen el liderazgo moral obligado de iniciar todos los pasos tendentes a la legalización, los que lo hagan. Bien, es verdad que lo pueden hacer de una forma amable, es decir, Latinoamérica y todo lo que se está haciendo ahora mismo en la OEA, que bueno, veremos cuáles son los resultados como consecuencia de la Cumbre de las Américas. Latinoamérica puede invitar a los demás países, a Estados Unidos el primero, por supuesto, amablemente, a sumarse al carro del estudio de la legalización. Si no es así, ¿acaso Latinoamérica lo que tendría que hacer es lo mismo que Bolivia, pero con más intensidad? Bajarse de las convenciones y dejar tranquilamente que la droga circule pacífica. Y así, a lo mejor, la voluntad de la gran potencia se modificaba. Consejo al nuevo presidente. Bueno, yo no me atrevo. Bien, es verdad que la otra vez que estuve aquí también me dijeron que se le da algún consejo a Calderón, pero bueno, yo me dejo contratar en todo caso. Yo no soy quien para darle un consejo al presidente. Sí me gustaría que se diese cuenta de qué es lo que tiene entre manos, que tiene una oportunidad histórica y que, ya que otros países del entorno están dando pasos muy relevantes en lo que se refiere a cambiar el sistema de tratamiento de las drogas, el paso que sería definitivo, en mi opinión, sería que esa cruzada la liderasen dos países, dos en concreto, México y Colombia. Las razones no hace falta que las explique. Y respecto a la otra parte del problema, la que no se refiere tanto al tratamiento de las drogas, sino en cuanto a la situación de violencia que existe en México, reconozco que la situación es dificilísima, que revertirla es muy complejo, que hay un problema fundamental. Si sacas a los militares de la calle, ¿a quién pones? El problema de no tener un cuerpo que esté tan preparado como comprometido es un problema que no se soluciona ni en un año, ni en dos, ni en tres. En algunos países se ha acudido a cuerpos especiales, a cuerpos de capacitación militar, pero siempre de disciplina policial. Lo tiene francamente complicado. Ahora, seguir con cualquiera de las dos recetas que le han antecedido es una locura. Luego tiene que cambiar con receta. Pero bueno, yo quiero suponer que el presidente y quien le asesore será capaz de ver todo esto. Método para legalizar. Bueno, lo acabo de decir, la legalización nos viene sin libre instrucciones, no tenemos ni idea, no nos podemos remontar a cómo se hizo la otra vez, cómo no, es que no lo conocemos. Y la experiencia del alcohol en Estados Unidos, la verdad es que no nos sirve. Sí nos sirve como filosofía, pero no nos sirve como patrón, porque el alcohol, tengan en cuenta que era la única droga que socialmente no provocaba ningún problema. Luego nadie entiende cómo empezaron a prohibir por el alcohol cuando tenían que haber, en este caso, empezado por otra. Entonces no nos sirve como patrón.
También les he dicho que la única ventaja que tiene la legalización es que admite muchas soluciones dentro de sí. Igual que la prohibición no admite nada más que una, se prohíbe todo y se acabó. La legalización admite muchas. Por no referirme a países, sino a sustancias, yo soy de las que cree que habría que ir a un sistema de diferenciación de sustancias. La marihuana, la primera en legalizarse, además de manera escalonada, la primera porque no requiere prácticamente aparato de reducción de daños, porque no tiene grandes problemas. De acuerdo que se puede reconocer algún caso de consumo problemático, pero muchos más consumos problemáticos genera el alcohol o el tabaco, sin lugar a dudas. Y como ya les he dicho, y lo creo realmente, el efecto más grave de la marihuana es que te encarcelen por fumarla. Yo empezaría por la marihuana, la sometería a un régimen muy parecido al que tienen la mayoría de los países el alcohol y el tabaco. Después iría con las drogas recreacionales. Bien, es verdad que habría que hacer prueba-error, porque somos novatos en esta historia. El capítulo de las drogas recreacionales tendría que aprovechar para hacer algo muy importante, y es sacar del mercado todos los venenos que ha generado la prohibición. Es decir, intentar que la cocaína no estuviese acompañada de crack, paco y bazuco, por ejemplo. Y lo mismo lo digo respecto a todas otras drogas. Reconducir la libertad absoluta en la que se mueven las drogas de síntesis, que no las controla absolutamente nadie. Es decir, reducir el mercado, en definitiva, y controlarlo. Respecto de la heroína, mi opinión es que habría que medicalizarla. No restringir su consumo, no, sino medicalizarla. Las experiencias que se han hecho en algunos países europeos de mantenimiento de heroinómanos con heroína, no con metadona, con heroína, han dado unos resultados excepcionales. Se puede estar 20 años consumiendo heroína, que si está pautada médicamente y en condiciones de salubridad, el sujeto no sufre ningún mal, más se sufre con el síndrome de abstinencia. Esa es mi idea. Otros dicen que no, que hay que legalizarlas todas de golpe. Bien, son opciones. ¿Cómo legalizar? La percepción española, no he entendido muy bien la pregunta, la percepción española de la situación en México era, creo recordar, hombre, la española y la de cualquier otro lugar. Leer la prensa mexicana, yo los últimos 18 meses lo he hecho prácticamente a diario para preparar un libro, es la crónica de un error que no cesa. Es verdad que cuando acabé de escribir el libro dije, tengo que dejar leer la prensa mexicana un tiempo porque porque realmente, y ayer la cogí y volví a tener la misma sorpresa, 28 diputados el día anterior y 22 coches quemados impidiendo el tren. La percepción que se tiene desde España y desde cualquier otro país es que esta situación es absolutamente insoportable. Insoportable. Y lo que no sabemos es, no entendemos, es como a pesar de ello el país puede seguir siendo un país tan próspero. Insoportable y a la vez sorpresa, porque otros países han sucumbido ante una situación como esta. Yo creo que no tenía más preguntas. No, Araceli. No, digo de las que me has pasado. Hay 800 preguntas. Digo de las que me has pasado. Bien, la realidad es que vamos a leer algunas, otras son coincidentes y les ruego de antemano consideren que el tiempo no es nuestro mejor aliado, pero al final les daré el correo electrónico de la doctora Araceli, no para que abusen, sino para que sean prudentes. Dice que la Unión Europea no tiene problemas con la situación de las drogas. ¿Cuál sería su opinión respecto a otros países como Rusia, Ucrania, Bulgaria, por citar algunos estados europeos? ¿Cuánto es lo que el narcotráfico diariamente es el beneficio que se tiene? Bueno, ya lo señalamos, creo que estaría sobrando, pero la menciono únicamente por si la doctora Araceli quiere agregar algo más. La legalización de las drogas sería como en el pasado el whisky, recuerden que ya también lo mencionó la doctora Araceli, mas no quiero que vayan a considerar que estoy limitando la expresión. ¿A qué paso se encuentra México para que la delincuencia organizada se establezca o se le señale como mafia? ¿Qué opina de la denuncia presentada en la Corte Internacional, ante la Corte Penal Internacional en cuanto al presidente de México por delitos de lesa humanidad?
eso es algo que también el maestro Carlos Cuenca puede dar su punto de vista, como mexicano que es. En materia de derecho, en torno a demostrar la culpabilidad, ya sea como portador, consumidor, tal parece que es inexpugnable, que garantiza realmente su inocencia, o cómo legalmente es definible esa condición, pues la mayoría de procesos, si no es que todos, se rigen por un arraigo de inicio. También creo que esta es tuya, Carlos, si eres tan amable. Porque aquí es que cuando en verdad comento en el extranjero que aquí hay una figura única en la galaxia, producto de una mente infernal, digna de una novela de vampiros, y les hablo del arraigo, no puede ser. No puede ser que los derechos humanos en México se pisoteen cuando hay una Comisión Nacional de Derechos Humanos. Y sobre esto prefiero que dé su opinión el doctor Carlos Cuenca, sin que evidentemente la doctora Araceli nos haga favor. Estoy de acuerdo en que la educación es la base del cambio en México, pero ¿cuál sería la manera adecuada para intentar, para incentivar a aquellos jóvenes que crecen en un núcleo familiar roto, en el cual el estudio y la educación no son la prioridad? Comentaba que no se puede acabar con las drogas y que debemos aprender a convivir con ellas, pero esto de alguna manera justificaría la realización de otros delitos. Habló sobre la legalización como solución a la problemática, y todo esto es para preguntarle dónde quedaría la prevención en sus tres niveles: primario, secundario y terciario. Al legalizar las drogas, doctora Araceli, implicaría ceder lo que hasta ahora ha sido un combate permanente contra la delincuencia. Bueno, pienso más bien que preguntes un punto de vista. ¿En qué forma se recuperaría el control si la opción en la que actualmente se mueve el tema de las drogas es sumamente grave y peligroso? Si en este momento jefes de mafias se enteran de lo que estamos hablando en este lugar, no es difícil que coloquen una bomba. Bueno. Ya saben el riesgo. ¿Cómo se controlaría, doctora Araceli, la sobredosis? Ya que usted habla de un control médico de ciertas drogas, pero hay personas que se intoxican de forma peligrosa para su salud. ¿Sería este otro bloque? Si eres tan amable, Araceli, también te ruego después de Araceli. Muy rápida. Sí, insisto, en la Unión Europea no hay problema. Y les explico de forma muy gráfica. En España hay un barómetro que se hace a la ciudadanía, una serie de preguntas, y se les suele preguntar, entre otras cosas, que ordenen los problemas más importantes del país. A finales de los 80 y principios de los 90, la droga y el terrorismo, y era cuando el terrorismo en España suponía un muerto cada 3 días, ya sé que eso aquí no impresiona, pero en Europa sí. La droga y el terrorismo se disputaban el número 1 y el número 2 siempre. Y luego ya iba el paro, en fin, todos los demás. En los barómetros de los últimos 5 o 6 años, la droga aparecía en el puesto 24, 25, 26. En el del último año no aparece, porque se acaba en el 27. En Europa no hay problema. Claro, me hablan Rumanía, Rusia, Ucrania. Yo he dicho la Unión Europea, en realidad, ¿no? Vamos a ver si ya lo sé. Hay países donde hay países donde se sigue sufriendo una transición. En el caso de Rusia fue clarísimo. Hay transiciones que generan vacíos de poder, y esos vacíos de poder se aprovechan. El caso de Rusia es probablemente el más claro. Con todo, les aseguro que la situación de Ucrania o la situación de Bulgaria no tiene ni comparación con la de Guatemala o con la de El Salvador.
mi punto de comparación. Segundo, ¿cuánto falta para que se le llame mafia? Bueno, yo en esto soy bastante estricta. Mafia solo hay una. Solo hay una mafia. Lo demás son crimen organizado. Bien, es verdad que la mafia siciliana es un modelo de exportación y que muchos grupos organizados han reproducido patrones propios de la mafia. Pero mafia solo hay una. No se le parece ni la camorra, ni la 'ndrangheta, ni la mafia rusa, ni las yakuzas, ni los cárteles. No se le parece. Mafia solo hay una. Luego yo, sí, bien, es verdad que vulgarmente hablamos de mafia como equivalente a crimen organizado. Pero lo que llamamos crimen organizado no es menos peligroso que la mafia, muchísimo menos, es más peligroso. Es más peligroso. La denuncia en la Corte Penal no va a prosperar. No puede prosperar. No puede prosperar. Es mi opinión. Una cosa es decir que se ha hecho muy mal, que se ha equivocado, que no ha rectificado a tiempo, pero imputar un delito de lesa humanidad, yo creo que no puede prosperar. Y es verdad que sí, que la idea de algunos es que este señor no se va a poder ir a vivir a ningún sitio por si le detienen, ¿no? Yo creo que no puede prosperar, pero bien. Más preguntas. ¿Qué pasaría con la prevención? Pues nada, con la prevención lo que pasaría es que los mecanismos de prevención y de rehabilitación y de reducción de daños en un régimen de legalización se fomentarían todavía más. Y dinero habría para hacerlo, porque si nosotros calculamos lo que cada estado se gasta en el combate a las drogas, no digamos ya en el combate al narco, hacemos ese ahorro y luego encima tenemos la imposición por venta, da para tratar a cada evicto 39 veces y sobra dinero todavía. Es decir, que legalizar, creo que lo he dicho antes, no es dejar libertad absoluta, no es barra libre, no, es empezar a controlar. Es que el Estado controle. Por lo tanto, la prevención, la reducción de daños, la rehabilitación son fundamentales, absolutamente fundamentales, mucho más que en un régimen de prohibición. Y estos mecanismos funcionan mejor en un régimen de legalización que en un régimen de prohibición, sin lugar a dudas. ¿Que si legalizar es ceder a la delincuencia? Pues no, yo creo que no. Vuelvo a decir, legalizar es empezar a controlar lo que hasta ahora no controlamos. Ahora es cuando no es que hayamos cedido, sino que le hemos regalado al narco el mejor negocio que existe. Yo creo que no es ceder a la delincuencia, es tomar el control de una vez. Pero bueno, ya sé que hay opiniones que no coinciden. Respecto de la sobredosis, esta pregunta me parece muy interesante por lo siguiente. Sobre la sobredosis hay que aclarar una cosa. Cuando, sobre todo en los años durísimos de la heroína en Europa, España concretamente, se hablaba de todos los muertos por sobredosis de heroína, la expresión era incorrecta y de hecho los médicos alarmaron y dijeron, cuidado, no son muertes por sobredosis de heroína lo que nos están entrando en los hospitales. Lo que entraban eran muertes por dosis de droga ilegal. O dicho de otra manera, el sujeto no moría por una cantidad excesiva de heroína. El sujeto moría por las porquerías que se mezclaban con la heroína. De ahí que los médicos dejaron de hablar de muerte por sobredosis y empezaron a hablar de muerte por reacción aguda. Pero por reacción aguda a la quinina, matarratas, a todas las porquerías con las que se cortaba la heroína. Y la prueba de que esa gente moría no de sobredosis de heroína, sino de dosis de droga ilegal, de droga prohibida, era que muchos aparecían con la jeringa todavía clavada, es decir, no les había dado ni tiempo a sacárselas, habían quedado fulminados en el acto. La sobredosis de heroína tiene un periodo largo en el que cabe la intervención salvadora. Cuando morían con la jeringa en el brazo es porque no habían muerto de sobredosis de heroína, sino porque habían muerto fulminados por una porquería de la heroína. Con lo cual, un régimen de legalización eliminaría muchos de esos casos que se han llamado sobredosis de heroína o muerte por reacción aguda, porque la droga que se vendería estaría controlada médicamente. Que aún así siempre podría haber uno que se pegase un atracón, también se lo pegan de vino, o de barbitúricos.
Claro, siempre podría haber un riesgo, sin lugar a dudas. Yo no sé si tenía alguna más. Sí, las hay, pero vamos a pedirle al doctor Sí, Carlos claro. Cuenca que nos dé algunas respuestas, si es tan amable. Y el último bloque lo leo también con rapidez para no decepcionar a nuestros amigos, maestros y alumnos. Gracias, maestro. Voy a empezar con esta pregunta en materia de derecho en torno a la demostración de culpabilidad, ya sea como portador, consumidor, y explicar por qué, o sea, el principio de todos somos inocentes hasta que se pruebe lo contrario, y finalmente lo del arraigo. En México tenemos que nuestras leyes, sobre todo las leyes federales, se han ido modificando de alguna manera para tratar de cubrir las necesidades que van teniendo en el sistema de procuración de justicia, más que de impartición de justicia, y el de impartición de justicia ha colaborado para darle los elementos a la procuración de justicia. En México tenemos el principio de que todos somos inocentes hasta que se nos prueba lo contrario. En el procedimiento anterior, en el tradicional, ante la presunción de la acreditación del cuerpo del delito y probable responsabilidad, tenemos que la persona tendrá que probar su inocencia. En el nuevo sistema adversarial, mal llamado de juicios orales, todos somos inocentes hasta que un juez determine lo conducente. Yo creo que debemos precisar muy bien estas cosas y unificar nuestros criterios desde el nivel federal, el nivel local y en todos los aspectos. El arraigo, como decía bien el maestro López Betancourt, es una aberración absoluta a las garantías constitucionales y a los derechos humanos. Se hizo una necesidad para determinados delitos de delincuencia organizada, pero se ha extendido a todo. Es como este Código Nuevo de Procedimientos Penales que mandó el presidente Calderón al Congreso y que afortunadamente se congeló en la Comisión de Justicia. Porque este Código de Procedimientos Penales que mandó Calderón, que era muy delgadito, al hacer en la Suprema Corte de Justicia de la Nación un evento donde participaron ministros, participaron magistrados, jueces de distrito, participaron procuradores de justicia de los estados donde hay los juicios orales, mal llamados juicios orales, adversariales, y presidentes del Tribunal Superior de Justicia de estos estados, se determinó que debería de existir la posibilidad de que ese código que mandó Calderón pudiera ser inadmisible. Es decir, no más para darles un dato con la secuencia de los derechos humanos, dice este código, este proyecto de código, que en cualquier momento el Ministerio Público podrá recabar sustancias o pruebas de las personas. Entonces imagínense que ustedes van caminando con su esposa, con su novia, y de repente llega el perito y les dice: oigan, tengo que recabarles un poco de fluidos de su cuerpo. ¿Y qué le van a decir? Sí, pase usted, ¿o qué? Atiéndase solo, ¿qué le decir? Así como se oye, esa aberración en contra de las garantías y en contra de los derechos humanos es exactamente el arraigo. El arraigo debe de ser una figura jurídica que exista por excepción en determinados casos concretos y no debemos permitir que se extienda como está sucediendo en la práctica. Otra opción, otra pregunta sería: ¿cuál sería la mejor opción en caso de que en México no tuviéramos un código de procedimientos penales único? La opción sería un pacto federal, y ya se está estudiando la posibilidad. Estamos tratando de que todos los estados, en atención a la independencia de su manejo político y administrativo, puedan firmar un pacto federal para incorporarse en términos generales, si no lo quieren especiales, pero de tal manera que pudiéramos decir que la acreditación, que la forma, que las pruebas, que la inocencia, que todos tuvieran su mismo fundamento. Recuerden que en materia federal es en toda la República.
y esos estados donde se están produciendo esos juicios adversariales, lo único que están logrando es que sirvan de simples trabajadores de la justicia federal, y los litigantes saben por qué me refiero a ese tema. Los utilizan para notificar, los utilizan para lléveme este oficio, etcétera, pero de ninguna manera están logrando esa justicia que necesitamos. La opción sería lograr este pacto federal para que pudiéramos tener los mismos principios y operación de los sistemas de enjuiciamiento penal en México. Y por último, es la denuncia presentada en la Corte Internacional. Yo coincido con la doctora, es una vacilada, no va a prosperar y solamente la historia va a juzgar a Calderón. Muchas gracias. Voy a leer todas las últimas preguntas, porque en verdad soy enemigo de limitar la expresión, algo que en lo personal he padecido, y no voy a utilizar el mismo cuchillo y la vara con la que me han afectado a mí, de tal manera que voy a leer todas, con la única súplica de que consideren que si la doctora Araceli no contesta con amplitud cada una de ellas es por razones de tiempo. Primera pregunta, que demuestra lo que aquí dijo el rector, y qué bueno que todavía aquí se puede hablar cuando llegan dos más. ¿Qué se espera en este país respecto al nuevo presidente si se le liga al crimen organizado desde que era gobernador del Estado de México? Bueno, aquí ya se adelantó para declararlo presidente. Todavía falta, ¿no? Una posible solución de lo que sucede en estados como Veracruz, donde la violencia es incontrolable. Legalizar las drogas no es restar poder al crimen organizado, y esto provocaría más violencia. Plantear que la educación es el camino para acabar con las mafias si el niño está con el estómago vacío, pues la economía, como ya se sabe, es el gran problema. Entonces, ¿cómo se solucionaría ese problema del narcotráfico con una escasez económica? En el caso de la unificación de la legalización de las leyes penales y unificación de las mismas referente a las drogas, ¿cuál sería la finalidad o tratamiento, ya que esta está al arbitrio de un Congreso de la Unión? ¿Cuál es el papel de la representación del criminal violento en la sociedad? ¿Qué sucede en el siglo XXI con los valores en el caso de los criminales? La sociedad mexicana, con una moral muy peculiar, ¿está preparada acaso para la legalización de las drogas? Tomando en cuenta todo el poder que el narco ha adquirido, tanto político como bélico, y todo el poder que el Estado ha cedido, ¿podría darse la legalización? ¿Realmente al retirar al ejército de manera súbita de las calles sería la mejor opción? ¿Existe alguna otra corporación en México con la capacidad fundada para hacer frente al narco? ¿Cómo reducir gradualmente la pseudoguerra contra el narco? Doctora Araceli, dentro de sus conocimientos y en la ponencia, citó el Casino Royale. En este evento, si bien es cierto, se dio un drama. Me gustaría saber cuál es la opinión que le merece a usted lo sucedido en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, el lugar donde, para conocimiento de la doctora, y que seguramente lo sabe, policías contra policías. ¿Cree usted que el problema del narcotráfico proviene de una democracia fallida? Es evidente que la mentalidad de la Unión Europea no es ni por lo menos similar a la latinoamericana. De manera concreta, con el caso de México, por ejemplo, ¿qué opinión le merece la sentencia de poco más de 20 años al noruego que asesinó a 76 personas? ¿Cuál sería el menoscabo, además del económico, para el sector político, dada la que cada vez más evidente relación de este sector, o sea, el sector político, con el narcotráfico?
para el caso de que se diera la legalización de las drogas y cuál sería el beneficio para la población. Araceli, si eres tan amable. Amplísimo, y seguramente habrá un resumen. Gracias. Bueno, el nuevo presidente yo ya no digo más. Habrá que darle tiempo, como mínimo los 100 días de cortesía para que haga alguna manifestación. Las que ha hecho hasta ahora tampoco son muy significativas, para que haga alguna manifestación de la que se pueda sacar alguna pista. La afirmación de que legalizar no resta el poder al crimen organizado y genera más violencia, yo no la comparto. Bien, es verdad que no soy tan ingenua de pensar que si se legalizan las drogas desaparece el crimen organizado. No desaparece. Naturalmente que no desaparece. Se dedicarán a otros negocios. Pero al menos, que ya lo hacen, por otro lado, pero al menos se les priva del mejor de todos sus negocios, del más espectacular, del que les permite generar unas bolsas de corrupción que tienen destrozados a varios países y, lo que es peor, les permite acumular tantísimo dinero que pueden entrar en un mercado que es prácticamente inaccesible, sino que es el de las armas pesadas. Si no se trafica con drogas, no se pueden comprar tanques en el mercado ilegal porque nadie tiene tanto dinero. Luego, que no desaparecería el crimen organizado, sin lugar a dudas, pero se le quitaría su principal activo. Con ello bajarían los niveles de violencia. El mercado, los niveles de violencia tendrían que bajar, pero sobre todo bajaría la capacidad corruptora. Habría menos dinero para corromper. De tal manera que yo no digo que la legalización sea la solución a todo, porque no es la solución a todo, pero sería un alivio muy considerable desde el punto de vista de la estrategia, no digamos ya desde el punto de vista de los consumidores, que en algunos países viven un auténtico infierno. Que la escasez económica dificulta cualquier medida tendente a mejorar la situación en la que se está ahora mismo. Pues sí, claro, evidentemente, sobre todo cuando en determinados lugares el problema además es el acceso al sicariato, la recluta de personas que no tienen oportunidades. Naturalmente, si se les da oportunidades, esas personas pueden no acabar en el crimen organizado. Y no ya digo solo el crimen organizado o la violencia. Piensen en los cultivadores. Cuando se habla de los cultivadores hay que tener en cuenta que algunos hacen un negocio fantástico, pero otros están en una economía de supervivencia. Es decir, plantan coca o se mueren de hambre, no hay más opciones. No hay más opciones. La escasez económica, naturalmente, que perjudica o impide la toma de determinadas decisiones. Pero para empezar a ir pensando en cómo se legaliza y para empezar a poner los presupuestos ideológicos, no hace falta dinero. Es decir, eso se puede hacer incluso en época de escasez. ¿Qué pasaría con la retirada súbita del ejército? Yo no la preconizo, Yo no digo que ahora mismo, de hoy para mañana, todos los militares fuera. Esa es la gran dificultad. Que no se tiene un cuerpo que genere la suficiente confianza, que no tenga que estar permanentemente purgándose por los exámenes y los test de confianza con los resultados que provocan, que a veces son unos resultados tremendamente contraproducentes, porque a veces que, claro, se hace una limpia en un cuerpo policial de un determinado municipio, se echan 90 policías por falta de confianza y la conclusión es que esos 90 que estaban en dedicación compartida en el municipio y en el narco se pasan en dedicación exclusiva al narco. O sea que es muy difícil. No, yo no preconizo la retirada súbita del ejército, semejante vacío. Había otra que no recuerdo muy bien, relativa a si esto era una democracia fallida. No, fallida no. Tampoco yo he dicho que México sea un estado fallido, si es lo que alguien va a interpretar, ni tan siquiera un estado débil. Yo creo que México ha equivocado la estrategia, pero ni es un estado fallido, por supuesto, ni es un estado débil. Tampoco es una democracia fallida. Hombre, yo no sé si quizá que mejor lo definió fue Vargas Llosa, ¿no? Democracia imperfecta, quizás, no sé, pero fallida no. Fallida, en mi opinión, no. Y sé que me deja alguna, pero... Bien, sin duda hay varias más. En lo personal, solamente también un punto de vista, dado que fue parte de mis palabras en relación con el ejército, pero debemos de considerar con mucho cuidado cualquier solución que se tenga que tomar.
hacerlo sobre las rodillas o simplemente pensar que hemos encontrado la solución mágica a un conflicto tan grave es un acto de irresponsabilidad. El tema de las drogas, como otros que aquí se comentarán y aún algunos más que faltaron, tiene que ser motivo de análisis. Lo más lamentable es que este simposio quedara aislado, que no continuáramos con seminarios, que no continuáramos con talleres. Hay mucho interés y pienso que en esta facultad se tienen que realizar trabajos de fondo, escuchando. No se trata, insisto, de tomar una solución mágica, el ejército se va. En lo personal siento que no fue la solución, pero tampoco escapa a mi punto de vista que en algunos sitios se ha vuelto indispensable y hasta bien visto. Esto es grave, porque cuando se ha tenido que llegar a considerar que el ejército es la solución, es como cuando alguien se tiene que apoyar en un clavo ardiente, porque no le queda otra. Ese es el problema, porque tenemos que subsistir en ese ámbito de violencia del ejército. El ejército no pregunta, no dialoga, no interroga, no está preparado para esa relación con la población civil. Por eso la Constitución es sabia, por eso prohíbe que el ejército salga de sus cuarteles en tiempo de paz. Una paz entre comillas. Bueno, lo que Calderón debió de haber hecho, siendo abogado, es modificar, como han modificado tantos preceptos constitucionales. ¿Por qué violar la Constitución? Es algo inexplicable. Pudo haber dicho, en momentos difíciles como lo marca un precepto, se tiene que usar al ejército que no está capacitado. En lo personal he vivido su agresividad, porque ellos no preguntan, además son impreparados. Es bien cierto, los niveles de consideración a nivel de oficiales tal vez tengan la capacidad, pero el soldado raso, ese soldado reclutado en las peores condiciones, de una ignorancia manifiesta, lo detiene a uno en la carretera y no les importa nada, no saben de qué es la Constitución. Cuando yo he pretendido dialogar con ellos, es más fácil hacerlo con un gorila que con ellos. Y evidentemente los he acusado y he seguido mi histórica política de denuncia, que no me ha llevado más que a lo que bien muchos conocen, pero que no lo voy a dejar de hacer. ¿Por qué? Porque pruebo, y lo he probado al tribunal correspondiente a través de la Procuraduría Militar, que son unas personas ineptas, inimputables, personas incapaces de dialogar. Si apenas saben hablar, ¿verdad? Levantan para comer, tienen la boca, no son capaces. Bueno, están en manos de ellos. Yo no creo que sea la solución. Están en manos de esos militares que dan temor, que andan en las calles, en algunas regiones como el norte del país, en guerra auténticamente con las metralletas y el dedo puesto en el gatillo. Es impactante. Esto yo no espero que sea para México lo adecuado, pero tampoco estoy pensando que mañana se regresen a los cuarteles. Es más, creo que ya no se quieren regresar muchos de ellos. ¿Por qué? Porque aquí viene un tema. ¿Qué explicación nos da el presidente en turno? Son de turnos, tiene su turno Calderón. ¿Qué explicación nos da de que altos mandos del ejército en este momento estén sujetos a proceso o por lo menos a arraigo? Volvemos a la figura. Cuando uno de ellos era subsecretario de la Defensa Nacional, cuando el secretario de la Defensa Nacional de Miguel de la Madrid estuvo boletinado en Estados Unidos como uno de los grandes narcotraficantes del mundo, y era deseos de Estados Unidos detenerlo. La muerte se apiadó de él y se lo llevó. Pero en fin, el tema para mí no es así de una solución, ya que se vayan a su casa. No, eso no es así. Vamos a considerar opciones, y lo que más buscamos es que este simposio solo sea el detonador de lo que tenemos que hacer aquí en la Facultad de Derecho: estudiar, crear un seminario concretamente del tema de las drogas, de su legalización, profundizar en ello,
y no solamente que esto, insisto, quede como un evento aislado. Por eso le pedí al rector que nos siga apoyando, porque hay muchas cosas más que hacer y mucho más las que reclama el pueblo de México. Quiero agradecerle a la doctora Araceli, al doctor Cuenca, la bondad con la que nos han dado esta extraordinaria charla, esta extraordinaria conferencia de altos vuelos, y por supuesto a ustedes que nos han obsequiado con su presencia. Muchas gracias. En 3-4 minutos continuamos, porque si alguien desea retirarse o tiene compromisos, también le agradeceremos. Consideren que lo más indicado y la forma más agradable para quien imparte una conferencia es que quien se mantenga lo haga durante todo el proceso de la misma. Pero para todos ustedes en esta primera parte de nuestro simposio, gracias, y solo tomaremos unos 2-3 minutos para el acomodo del presidio. Muy amables.